Buen día, mis queridos estudiantes de grado sexto. Espero que ustedes estén bien. Que les cuento que espero que ustedes estén llevando como este encierro y todo esto de la mejor manera. Por ahí estuve chismoseando un poco los mensajes que enviaron esta mañana. Y sé que algunos se están sintiendo como ya abrumados, cansaditos, pero bueno, hay que seguir teniendo paciencia, seguir positivos frente a la situación y, y eso, creo que la paciencia es la mejor arma para estos momentos. El día de hoy, como les venía comentando, ya estamos haciendo cierre de nuestras temáticas, pues de todas las áreas para poder darle la finalización al periodo, que ustedes estén preparados para presentar sus evaluaciones finales. En ese sentido, pues la idea es terminar todos los temas. Si no alcanzamos a acabarlos, la idea es que los podamos abordar o que sean los primeros que abordemos en el tercer periodo, pero pues sería ideal dejar algún tema sin ver. Para eso entonces vamos a recordar qué temas nos habíamos planteado al inicio del periodo. Entonces tenemos los conceptos de comunicación, cómo se comunica, los elementos de la comunicación, las técnicas, los medios de comunicación masiva que ya los vimos, la noticia que la vimos las clases pasadas. Entonces el día de hoy ya nos faltarían solo dos temitas, que es el cuento y sus funciones en general y la novela. Esto pertenece al género narrativo. El género narrativo es el género que nos va a servir para contar historias, como su nombre lo indica, narrar algo. En este momento, entonces, como nos faltan tan pocos temas, pensé que nos faltaban más, pero con ustedes siento que nos rinde mucho el abordaje de las temáticas, pues entonces vamos a ello. Vamos a ver entonces en nuestra sesión de hoy el cuento y vamos a ver la novela. Mentiras, vamos a ver hoy el cuento y sus funciones y la próxima clase la novela. Perdón, discúlpenme. Entonces, de nuevo tiene que quedar consignado su cuaderno. Vamos a pasar a la diapositiva del cuento. Ustedes se preguntarán qué es un cuento. Pues un cuento es un relato o una narración corta de un hecho que por lo general suele ser imaginario. Creo que un ejemplo que podríamos poner que todos alguna vez hemos leído o hemos visto son cuentos de los hermanos Grimm. Los cuentos de los hermanos Grimm son unos cuentos o una recolección de cuentos que hicieron estos personajes, los hermanos Grimm, en la Edad Media y que de una u otra manera nos contaban los peligros que podían suceder en medio de esa época en la que pues los bosques no estaban poblados, no había electricidad y así sucesivamente. ¿Por qué les digo que haberlos visto o escuchado? Porque de pronto ustedes alguna vez habrán visto en los fines de semana cuentos de los hermanos Grimm en Caracol. De hecho todavía los dan por la mañana. A mí realmente me gusta mucho ver los cuentos, me parecen divertidos y pues siempre nos van a dejar alguna pequeña enseñanza. Los cuentos además se van a caracterizar porque poseen pocos personajes y que además va a tener un personaje principal. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en Blancanieves, ¿quién es el personaje principal? Pues ella, Blancanieves. Si pensamos en Caperucita Roja, igual, ella va a ser el personaje central. La Cenicienta, o sea, si se dan cuenta, siempre en los cuentos va a haber un personaje que es súper relevante, que es el más importante de todos, aunque existan más personajes. Su argumento, lo que quiere contar, pues es una historia simple, es decir, que es fácil entender los sucesos que se encuentran en la historia y que pues son, digamos que de una u otra manera, si los vemos, pues nos ayudan a distraernos un poco. Estos cuentos no van a utilizar formas de escritura raras o muchos recursos literarios, sino que más bien se van a encargar de eso, de irnos contando una historia muy familiar, quizás que la sentimos muy cercana porque es fácil de entender. Vamos también a ver un poco de la estructura del cuento. Estos son los tres elementos fundamentales
No sé si ya les había dicho, pero hoy tiene que, como todas las clases, quedar esto consignado en sus cuadernitos. Y este mapita también. Eh, Estaba pensando en nuestras clases que yo les hacía el mapita. Era bastante bonito. Espero que pueda pasar pronto. De nuevo. Bueno, en la estructura del cuento vamos a tener que hay una introducción o un inicio o planteamiento. Creo que hemos conocido mucho o que es más conocido hablar de inicio, nudo o desenlace. Pero si se dan cuenta aquí utilizamos otras palabras que también son aceptadas y que quizás nos permiten ser un poco más técnicos. Recuerden que ustedes ya están entrando a bachillerato y que ustedes ya están grandes, mejor dicho. Entonces la idea es que vayan adquiriendo palabras que son más técnicas dentro de su lenguaje y dentro de su proceso de comunicación. Entonces vamos a tener que existe una introducción que nos va a decir lo siguiente. Va a ser la parte, como su nombre le indica, inicial de la historia. Entonces, en esta parte nos van a presentar los personajes y nos van a decir más o menos cuál puede ser la trama. Entonces, si se dan cuenta, Caperucita Roja empieza con una niña que tiene una caperuza que es de color rojito y que vive con su mamá y que le tiene que llevar. O sea, eso todo pasa en el inicio. Nos va diciendo cómo encontramos a los personajes. Entonces, Caperucita es una niña chiquitita que tiene una caperuza roja y que por eso la conoce todo el mundo. Entonces encontramos que ese es el inicio. En el desarrollo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Entonces aquí como que suceden los elementos o los sucesos más importantes. Entonces en la introducción ya conocimos a Caperucita Roja, que es una niña que vive con su mamá y a la que la vivienda de su abuela le queda muy lejos. En el nudo entonces le van a decir, no, Caperucita, pues yo no puedo ir a llevarle la comida a la abuela, entonces te toca ir a ti. Y ahí es donde sucede que el lobo la ve. El lobo la ve y aquí pasa que se la come a la abuela y que luego intenta comérsela ya. Todo eso es el nudo, el problema que hay. Y luego tenemos el desenlace o el final, que es como la parte de la solución del problema, como su nombre lo indica, es el desenlace de dicho nudo. Entonces ahí es cuando las ayuda el granjero y salva a la abuelita y salva a la niña y ya, se acaba el cuento y todos somos felices por siempre. Si se dan cuenta, es una cuestión muy básica, entonces el inicio, que es la introducción de la historia, luego tenemos el nudo, que es el problema, y al final el desenlace, que es cuando todo se soluciona. Vimos las partes iniciales de todo esto, ¿cierto? Y vamos a tener en cuenta que va a tener un espacio, un tiempo, una acción y unos personajes. El espacio pues va a ser donde suceden los hechos. Si se dan cuenta, todo el tiempo nos van a estar mostrando los cuentos donde sucede la situación. Entonces lo de Caperucita sucede porque pues es un bosque tenebroso, un bosque peligroso. Un tiempo siempre suele los cuentos empezar con había una vez, entonces no es que nos especifique una fecha en específico, pero sí nos permite saber más o menos en qué punto se desarrolla la situación. Lo siguiente pues es la acción, que es lo que les contaba, lo que se desarrolla a lo largo de la historia y los personajes pues que son quienes protagonizan dicha historia. Si se dan cuenta es un tema como facilito de entender, creo que ustedes quizás ya lo habían visto, pero esto nos da pie para poder ver más del texto narrativo, que es lo que vamos a iniciar viendo la próxima sesión, que es la novela. Y no siendo más, me despido por el día de hoy deseándoles lo mejor del mundo. Un abrazo, que estén muy bien. Cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia pueden hacerla dentro del grupo. Hasta luego, que estén muy bien.